¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás ahí con ganas de dibujar? Ahí a tope. Pues vamos a hablar hoy de la tinta, pero vamos a hablar de la tinta un poquito, como ya sabéis que estos vídeos se diferencian bastante de otros que veis por ahí y podéis compararlos. Yo te voy a decir, ¿cómo se entinta? Sí, a ver, vamos a trabajar al final del vídeo un poquito, cuatro cositas, cuatro nociones de tinta, pero al final depende de que tú practiques. Lo que sí que os voy a explicar es qué es el entintador en el mundo del cómic, porque creo que tenemos una idea bastante equivocada con el paso del tiempo. El entintador hoy en día prácticamente repasa lo que ha hecho el dibujante de lápiz. Me vais a perdonar que se mueva mucho la mesa y estamos en una situación todavía provisional. El entintador trabaja sobre el lápiz del dibujante, pero, el dibujante, cuando estamos hablando de terreno profesional tipo cómic americano y demás, el dibujante no siempre termina todo el lápiz perfecto, no lo hace de una manera correctísima, perfecta, acabada, porque tiene que hacer a veces el plot de un cómic, 20 páginas, en semanas, y me refiero a muy pocas semanas, sobre todo en la época antigua, en la época del bullpen de Marvel, nos situamos Kirby, Dicto, luego posteriormente Romita Senior y demás, y pocos dibujantes hacían muchas series, hacían bastantes series, planificaban entre todos también mucho argumentos y series, y se trabajaba muy a lo bruto, muy a bulto, digamos, pero con la finalidad de crear esas historias y desarrollarlas entre varias fases de trabajo. Entonces, vamos a suponer que vamos a plantearnos que el bullpen de Marvel funcionaba así. Stan Lee decía, vamos a suponer, ¿no? Se reunían. Stan Lee decía: Kirby, mira, me vas a hacer que los Cuatro Fantásticos se enfrenten al Hombre Topo. Lógicamente ya 16, 20 páginas, lo que estaba estipulado en cada número, ya está. Y tiene que pasar no sé qué, y que hablen de tal problema familiar, más o menos, así, algo así. Y el otro ya se iba, empezaba a colocar. Lógicamente también le había dicho, oye, se me va a olvidar el nombre ahora. Había un dibujante muy bueno en Daredevil, muy bueno, que luego se hizo más underground. Se me ha ido lo pondré aquí abajo cuando lo repase. Y le decía, oye, quiero que Daredevil aparezca el torero este, tal, y el malvado torero español, y se enfrenten y tal, y gane el caso de no sé qué, por ejemplo. Y así con todos, ¿no? Preparaban un poco una semana de planificación, de trabajo, y los dibujantes se iban cada uno a su cubículo o a su casa, pero normalmente cubículo en la misma oficina, y trabajaban durante esos primeros días en el plot, la historia como la querían contar. El dibujante era el narrador real de la historia. Y os explico, no quito mérito al escritor que venía después, curiosamente, sino que, bueno, ya lo tenéis en un vídeo aquí. El dibujante narraba y sabía cómo contar en viñetas esa historia, y entonces desarrollaba tú hasta que tenía esas 20 páginas a lápiz, abocetadas, ojo, abocetadas, listas para terminar, pero abocetadas, y a veces, pues en algunos momentos muy bien terminaditas, en otros momentos no tanto. Ahí está la clave. Aquí viene el entintador, pero lo vamos a llamar finisher, como si fuera un personaje de cómic, precisamente, de Finisher. Pues el finisher era el entintador, pero también primero iba terminando según las notas, por ejemplo, que se pusieran sobre las correcciones que había que hacer y demás. Era el que terminaba el dibujo. No solo iba a entintar, sino que primero terminaba el dibujo, terminaba ojos perfectos, tal, se sabía más o menos el estilo del dibujante, con lo cual terminaba sus cositas. A ver si vamos a creer que Kirby hacía unas paginazas de la hostia, porque no siempre las hacía, y muy rara vez las hacía, y fue años después cuando empezó a hacer paginazas de la hostia él, dibujadas a lápiz, esas que vemos muy acabaditas, como por ejemplo en el cómic del Prisionero. Ojo, ¿vale? Para que tengamos en cuenta que el finisher en esa época era muy importante, y era un artista como el que más, era otra parte del artista.
Se consiguió, en esas épocas se consiguió hacer del arte una cadena de trabajo. Méritos o no, o si queremos hablar del capitalismo, pues nos dejamos para otro vídeo y ya allí, si queréis, me comentáis. No, comentadme lo que queráis, lo que queráis. Como los reggaetoneros. Que si quiero tener un poco de fresco en el estudio, tengo que tener abierto. Y claro, reggaetoneros, 10 in the morning with the Anja Flash, con el cara ahí a tope. Bueno, se va a saltar al cielo, porque es que esto es así. Yo no soy normal. Si no, no estaría aquí. Ni tendría esto por aquí, ni me dedicaría a esto como si fuera un profesional americano, cuando en realidad aquí no hay quien tacatrá. El entintador. El entintador terminaba toda la fase de dibujo, acababa todo, y esa es la parte fundamental que hay que entender, que el arte convertido en industria sigue siendo arte también. Y precisamente no hay que atribuir todo a Stan Lee, pero tampoco hay que atribuir todo a Jack Kirby, por ejemplo, solo pongo como ejemplo. Tampoco a Dicto y demás. Tampoco a Romita Jr., que tenía unos entintadores magníficos, unos finishers magníficos, en la época en la que llegó a Marvel y empezó a trabajar, por ejemplo, que todos conocéis en Spider-Man, en Amazing Spider-Man. Ya antes, claro, y románticos, que Romita era muy bueno con eso, también tenía unos entintadores magníficos. El entintador conoce al dibujante, se empapa de cómo dibuja y mientras casi le termina los dibujos aprende también a dibujar y a mejorar cosas suyas. No tiene por qué ser el entintador un buen dibujante, pero sí conocer el dibujo, conocer y entender bien el dibujo. Tiene que ser un buen profesional, ojo. Tendría que ser capaz de hacer páginas de cómic perfectamente. Otra cosa es que su estilo pueda ser un poco más imperfecto o tener fallos. Podemos ver el ejemplo de... joder, mi memoria. A ver si hacemos crowdfunding, porque como no me ayudéis un poquito, me parece que esto se va a secar. Klaus Jansson. Klaus Jansson, podéis ver cómo hace unos entintados que triplican el poder, la magnitud de gente como Frank Miller o John Romita Jr., por ejemplo, y en cambio él tenemos alguna página, algún ejemplo, es un profesional capaz de hacer un cómic perfectamente, tiene cierto impacto, su tinta lógicamente siempre será buena y muy potente, pero él solo dibujando no es lo mismo que él acabando el trabajo de Romita Jr., de Frank Miller, potenciándolo. Igual que también los coloristas también tienen un apartado aquí extra. Para mí empezarían a resaltar cuando cuando la industria empieza a poder permitirse mejores colores. Al principio hay un color de cuatricomía, con imprenta, que da lo que da de sí, y aún así los coloristas eran verdaderos genios sacando jugo a veces a tres colores básicos, porque se trabajaba con tres colores que en trama funcionaban de tal manera que acababan haciendo varios colores. Pero bueno, el colorista ya vendrá después, el color ya hablaremos. Comentadme también de qué queréis que hablemos sobre todo en cuanto a este tema un poco de la industria americana, cómo funcionaba, qué dudas tenéis, DC, Marvel, lo que queráis. Y así podremos ir haciendo también vídeos interesantes, no solo de cómo hacer cómics, sino explicando un poquito también a qué viene esto de cómo trabajamos hoy en día y por qué, ¿no? Que es lo que os voy a explicar. Dicho esto, está explicado. Finisher. Acordaros, el entintador no es un entintador, es un finisher. Debería serlo, además, si queréis ser entintadores en la industria, tenéis que ser capaces de terminar el trabajo de otros e incluso mejorarlo. Tengo un amigo al que me gustaría poder hacer un vídeo un día, que es dibujante y entintador profesional en grandes editoriales americanas. Si vierais la página que le entregan a él del dibujante y cómo entrega él la página supuestamente solo entintada, veríais cómo mejora las caras, cambia los planos, lo que haga falta para que ese cómic sea decente, porque a veces hay dibujantes contratados muy buenos resolviendo, digamos, hacer 20 páginas o 30, pero muy malos en el acabado, no son capaces. Y ahí está el finisher, ahí está el entintador. Recordadlo, a partir de ahora nada de entintador, finisher, como en un TVO, el de finisher. Bueno, estoy entintando un dibujo promocional de Undara para Unrated Comics. Vamos a ver un poquito. Yo de por sí ya corrijo con la tinta un poquito los trazos que creo que pueden estar un poco exagerados. Yo ya no trabajo con esto normalmente, ¿eh? Yo trabajo de otra manera, lo vamos a ver, pero este dibujo sí le vamos a hacer un poco a la tradicional, con grosor, con valor de línea,
ahora lo vais a entender. Y por supuesto voy a utilizar varios pinceles también y varios rotuladores, no voy a utilizar solo este, pero ahora quiero que veáis este porque es el equivalente al entintado tradicional con pincel y me dice cómo tengo que moverme. Vale, para que veáis, yo apoyo el codo y la mano me hace arcos perfectos, redondeados, y voy moviendo el papel. Siempre puedo ir moviendo el papel, puedo también apoyar la muñeca o la mano directamente para que me ayude a crear líneas como yo quiero, curvadas, sin que tiemblen, lo que yo quiero, vamos. ¿Qué es el valor de línea que tanto habéis oído? El valor de línea es esto. Si yo tengo la luz aquí, la línea la hago más gruesa en el lado opuesto para generar un poquito de sombra, sensación de sombra. Suscríbete. Yo ahí lo dejo. Suscríbete. Apúntate y luego tal. Se lo dices a otros, luego. Bueno, que no pase un día sin que nos pregunten en el saloncito si vendemos cosas raras. En este caso, billetes de autobús. Bien, lo habitual. Bueno, vemos el valor de línea, como os decía. Cuando la luz está en un punto, sin exagerar, el grosor de los volúmenes lo hago en el otro lado, en el lado opuesto, más o menos, ¿vale? Así daré la sensación de volumen, aunque solo esté entintando. Sin exagerar, ¿eh? No tiene que ser una cosa al pie de la letra, pero lo podéis probar. Es decir, a este lado le hago siempre un poquito más grosor y las sombras. ¿Ves? La trenza, por ejemplo, por aquí puede tener más marcadas las zonas en las que ya directamente quiero incidir un poco en el sombreado. Más fino por aquí, más grueso, sin miedo por aquí. Ese sería un poquito el valor de línea. Grueso por aquí, un poquito más fino. Luego también se puede jugar con el valor de línea simplemente con los volúmenes. Aquí queda claro qué volúmenes hay, por tanto los marco. Por aquí va la capa, por aquí la piel. Piel requiere ya de, al entintar, hacer otro tipo de líneas, como una textura de pelos que luego intensificaré luego con trazos más pequeños. Estoy haciendo los grosores externos ahora. Yo trabajo bastante así, aunque no suelo trabajar con esto, suelo trabajar con calibrados y un 1200. Con esto hago casi todo yo normalmente, pero el trabajo es el mismo al final. Sí que suelo destacar por fuera lo que ya tengo claro. Los volúmenes exteriores los hago. ¿Que sería más fácil ir desde dentro hacia afuera? No lo sé, depende. No tiene por qué ser ningún problema hacerlo de una manera o de otra. Eso vais a encontrar vosotros vuestra manera de hacerlo, siempre diferente. No podemos deciros esto se hace así y si no, no se hace. No existe un así se hace correcto. Existe un yo lo hago a mi manera, tú lo vas a hacer a la tuya. Y vamos a llegar, eso sí, a los mismos resultados. Si llegas al mismo resultado, aunque estés haciendo una cosa que no es ortodoxa, lo estás haciendo bien. Si no llegas a un buen resultado, algo va mal, pero te darás cuenta tú mismo, tendrás que verlo. Bueno, como prueba, volvemos al valor de línea. Lado opuesto de la luz, marco, más grosores y sin miedo. Que luego esto no queda tan exagerado como parece, una vez que vemos el cómic publicado. Y los contrastes van muy bien para definir bien las cosas. Bueno, vamos a pasar a uno un poco más fino para ir haciendo algunos detalles. Como os decía, siempre procurad apoyaros bien. Aquí vemos un poquito, hemos ido terminando parte del entintado y la verdad que este se nos ha gastado, no está muy allá, así que vamos a seguir como hago tradicionalmente con este. Vamos a ver algunos detalles que se pueden hacer, brillos en el pelo. Esto lo hacía yo desde muy pequeño y no sabía de dónde venía del manga. Lo que pasa es que yo lo hacía porque lo veía en series de televisión que no sabíamos ni siquiera que eran manga, como Hate. Bueno, pues esto más o menos ya veis un poco, no es más que hacer lo mismo y bueno, ya veis, siempre podéis cambiar el papel de sitio, de orientación. Esto es muy útil porque si no, esto le daremos luego el acabado del pincel grande también. Pero bueno, habéis visto
Lo primero, colocación como yo quiera. Tengo que ir girando el papel y colocando tanto el codo como la muñeca, como a lo mejor en vilo, y hacer el gesto que yo crea. Pero ojo, cada uno tenemos nuestro gesto. No es igual en nadie, o sea, no se trata de que si yo me apoyo así, este movimiento sea el bueno, sino que habrá gente que seáis capaz de, incluso en vilo, hacer el movimiento contrario hacia adentro. Eso tenéis que encontrarlo vosotros. No hay una regla escrita de cómo se hace mejor, ¿vale? No existe, no tiene que ver. Yo puedo hacer bien este gesto, entonces necesito mover el papel y hacer la capa así. Ya veis que luego no se trata de hacer exactamente el mismo trazo, sino de que la soltura que os dé el trazo vuestro de la mano sirva para hacer mejor todavía de lo que lo habíais planteado en lápiz el trazo final. Eso es también importante. Así que probad, experimentad, dadle vueltas al papel, colocaros de una manera, de otra. Podéis colocaros así y haciendo un poco de puente con la otra mano, pum, tener perfecto la mano para colgar y hacer los trazos que queráis, siempre en el orden en el sentido que queráis, pero siempre que os resulte cómodo. Las circunferencias, las semicircunferencias, no las hagáis con reglas, practicadlas mucho a mano, a huevo, pam, hacer, venga, hasta que os vaya saliendo. Eso es la única lección que os doy. Intentad durante un tiempo no hacer nada con regla, todo a mano, a huevo, líneas rectas, líneas curvas, siempre. Eso os hará que el juego de muñeca y la mano se adapten, ¿vale? No tiréis de los utensilios de Clip Studio al principio para hacerlo todo, porque están muy bien los utensilios, las herramientas están muy bien. Pero si yo tengo que hacer una línea recta siempre con una regla, si siempre tengo que hacer con una regla una línea recta, cuando tenga que hacerla a mano no seré capaz. Yo sí soy capaz prácticamente. Ya habéis visto lo que se ha movido, una línea recta hecha a mano. Eso es lo que hay que hacer. Vamos a hacer un resumen de lo que es el entintado. El entintado, importante, acordaros, valor de línea. Si la luz está aquí, esta parte es más fina y esta parte es más gruesa. Aunque la tinta es un elemento de 2 dimensiones, esto hará que la sensación sea de volumen, valor de línea, simplemente. Después, trucos para entintar. Si yo muevo el papel, me apoyo con el codo, tengo este ángulo. Si me apoyo con la muñeca, tengo este ángulo. Y me apoyo sobre esta mano, tengo este otro. Si me apoyo, siempre que me apoye un poquito de alguna manera, tengo en mi brazo y en mi mano un compás natural, más o menos, para por lo menos hacer las líneas lo menos temblorosas posibles, ¿vale? De todas formas, practicad a mano alzada, bolas, círculos, venga, practicad círculos siempre. Y luego líneas rectas también, líneas rectas totalmente, a huevo. Practicadlas mucho hasta que os salgan perfectas y entonces lo tendréis hecho. El entintado solo requiere de práctica y luego empaparos mucho de diferentes dibujantes, fotocopiáis en azul páginas que os gusten de dibujantes que os molen y eso sirve para practicar. Repasáis encima, entintáis y poco a poco veréis cómo vais mejorando. De todas formas haremos vídeos con solo ejercicios prácticos para que se vean, ¿vale? Pues nada, adiós.